El aire de la habitación de Sofía olía a lavanda y a sueños infantiles, una mezcla dulce que siempre calmaba a Ligia. Pero esa tarde de martes, el aroma se sentía asfixiante. Su hija de apenas 8 años la miraba con unos ojos que habían perdido su brillo, abrazada a un oso de peluche como si fuera un salvavidas en medio de un océano helado. La pregunta que acababa de hacer flotaba en el aire, pesada y afilada. «Mami, ¿es verdad que tú no eres mi verdadera mamá?» En ese instante, el mundo de Ligia, una estructura de cristal que ella misma había diseñado y construido con la precisión de una arquitecta, comenzó a agrietarse. La voz de su hija, rota por una confusión que no le correspondía, fue el martillo. «La abuela Elvira me dijo que mi verdadera mamá se llama Isabela, que es muy bonita, y que pronto vendrá a vivir con nosotros porque papá la quiere más a ella». Ligia sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. No fue un golpe, fue una aniquilación silenciosa. Hacía apenas unos meses, todo parecía perfecto. O al menos, Ligia se esforzaba por creerlo. Su vida era la portada de una revista de éxito. La casa en las afueras de Miami, un palacio de ventanales infinitos con vistas a un jardín impecable, era el símbolo de su triunfo. Ella, la mente estratégica detrás de Logística Evandro, la empresa que llevaba el nombre de su marido, pero que latía con el pulso de sus ideas. Cada mañana, se vestía con la elegancia de una guerrera. Trajes de corte impecable, tacones que resonaban con autoridad sobre el mármol de la oficina, y una sonrisa que era a la vez su arma y su escudo. Evandro era el rostro público, el hombre carismático, que cerraba tratos con un apretón de manos y una historia bien contada. Ligia era el motor, la que pasaba noches en vela diseñando rutas, optimizando costos y resolviendo problemas que Evandro ni siquiera sabía que existían. Eran el equipo perfecto, o eso decían todos en las cenas de gala y en las reuniones familiares de los domingos. Ella sacrificó su propio nombre, su carrera individual, por un sueño compartido. Un legado para Sofía. Su hija era su centro, el único amor puro e incondicional en un mundo de apariencias. Pero las grietas llevaban tiempo apareciendo, aunque Ligia se negara a verlas. Eran susurros, pequeñas fisuras en la superficie pulida de su vida. Primero fueron las finanzas. Evandro empezó a hablar de inversiones de alto riesgo, de cuentas que era mejor mantener separadas por estrategia fiscal. Ella, que conocía cada número de la empresa, sintió una punzada de desconfianza, pero la apartó. ¿Acaso no confiaba en el hombre con el que había construido todo? «Es para darnos una sorpresa, Ligia, siempre tan controladora», le decía él con una sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. Luego vino la distancia. Las llamadas que cortaba deprisa cuando ella entraba en la habitación. Las noches que llegaba tarde, con el olor de un perfume que no era el de ella impregnado en su ropa. Las excusas eran siempre las mismas: cena con clientes, una reunión que se alargó. Y Ligia, agotada por el trabajo y por el esfuerzo de mantener todo en pie, elegía creerle. Era más fácil que enfrentar la alternativa. Su red de apoyo también se desvanecía. Su suegra, Elvira, una matriarca de sonrisa dulce y palabras envenenadas, había intensificado sus ataques. Sus comentarios eran como alfileres, pequeños pinchazos que buscaban desangrar su autoestima. «Estás muy delgada, Ligia. El trabajo te consume. Una niña necesita a su madre en casa», le decía mientras le servía el postre en las comidas familiares. «Ese vestido es muy atrevido para una mujer casada, ¿no crees?». Cada frase era una forma de recordarle que, para ellos, ella siempre sería la pieza que no encajaba, la mujer demasiado independiente, demasiado inteligente. El estrés comenzó a pasarle factura. Noches de insomnio, una tensión constante en los hombros, un peso en el pecho, que atribuía al exceso de café y a la presión del negocio. A veces, se miraba al espejo, y no reconocía a la mujer de ojos cansados que le devolvía la mirada. ¿Dónde había quedado la joven llena de ambición que soñaba con conquistar el mundo por sí misma? Se había convertido en la esposa de, en la madre de, y se había convencido de que eso era suficiente. Incluso Sofía, sin saberlo, le había dado advertencias. Semanas atrás, llegó del fin de semana con sus abuelos, y le preguntó con inocencia: «Mami, ¿papá tiene muchas amigas?». Ligia sonrió, quitándole importancia. «Claro, mi amor, en el trabajo hay mucha gente».
No quiso ver más allá. No pudo. Admitir que algo andaba mal significaba aceptar que su palacio de cristal era, en realidad, una jaula a punto de estallar. Ahora, de rodillas en la alfombra de la habitación de su hija, todas esas señales, todas esas mentiras que se había contado a sí misma, convergían en un único punto de dolor insoportable. La traición de Evandro era una cosa. Pero la crueldad de Elvira, usar a una niña para destruir a su madre, era un acto de una bajeza que helaba la sangre. Habían intentado borrarla del corazón de lo único que le importaba en el mundo. Y en medio de ese dolor, algo nuevo nació. Un frío glacial que recorrió sus venas y se instaló en su pecho. La tristeza se evaporó, reemplazada por una furia calculadora y letal. Levantó la vista y miró a su hija, secándole las lágrimas con una suavidad que contradecía la tormenta que se desataba en su interior. Ya no era una esposa engañada. Era una leona, a la que le habían amenazado a su cría. Y ellos iban a descubrir muy pronto cuán equivocados estaban, al pensar que podían destruirla. La guerra acababa de empezar. Abrazó a Sofía con una fuerza que buscaba transferirle toda la seguridad que a ella le faltaba. Le susurró que la amaba más que a nada en el mundo, que las abuelas a veces dicen cosas raras y que ella, Ligia, era su mamá. Para siempre. Pero mientras sus palabras intentaban remendar el corazón de su hija, el suyo propio se hacía añicos. Dejó a la niña viendo una película, con la promesa de volver pronto con un helado de chocolate, y bajó las escaleras. Cada escalón era un descenso a un infierno personal que acababa de inaugurarse. La casa, su palacio de cristal, de repente se sentía ajena, fría, un escenario decorado para una obra en la que ella ya no era la protagonista. Evandro llegó una hora después, silbando una melodía despreocupada, con el nudo de la corbata aflojado y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Dejó su maletín de cuero en la entrada, como cada día. Pero ese día no era como los demás. «¿Qué tal el trabajo, mi amor?», preguntó él, dirigiéndose a la cocina para servirse un vaso de agua. Ligia no se movió del centro de la sala. Su postura era rígida, una estatua de furia contenida. «Tu madre habló con Sofía hoy», dijo. Su voz era plana, sin emoción. «Un bisturí». Evandro se detuvo. No se giró. «Ah, sí, ¿qué le dijo esa vieja loca ahora?». Intentó restarle importancia, un truco que siempre le funcionaba. Le habló de Isabela. El vaso de agua se detuvo a medio camino de sus labios. El silencio se estiró, denso y pesado. Lentamente, Evandro se dio la vuelta. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de fastidio. «Ligia, no empieces, estás exagerando, como siempre. Mi madre a veces no mide sus palabras». «¿Exagerando?», repitió ella, y una risa amarga, rota, escapó de sus labios. ¿Le parece una exageración que le diga a nuestra hija de 8 años que no soy su verdadera madre? ¿Que su padre quiere más a otra mujer? Él dejó el vaso sobre la encimera con un golpe seco. «Por Dios, es una tontería, hablaré con ella, pero tú siempre haces una tormenta en un vaso de agua». Fue entonces cuando Ligia lo vio con una claridad absoluta. No había arrepentimiento en sus ojos, solo irritación. Ella no era su esposa traicionada. Era un problema que le estaba arruinando la noche. La confrontación fue inútil. Era como gritarle a una pared. Al día siguiente, condujo hasta la casa de Elvira. La matriarca la recibió en su sala impecable, decorada con muebles antiguos y retratos familiares que parecían juzgarla desde las paredes. Le ofreció café con una sonrisa cínica. «¡Qué sorpresa, querida! ¿A qué debo el honor?». Ligia fue directa. «¿Por qué lo hiciste, Elvira? ¿Por qué usar a una niña?». La sonrisa de su suegra se amplió, mostrando una crueldad que no se molestaba en ocultar. Alguien tenía que decirle la verdad. La pobre niña vive en una mentira. Isabela es una buena mujer, de buena familia. Evandro merece ser feliz, y Sofía merece conocer a su verdadera familia. «Yo soy su familia», siseó Ligia sintiendo cómo sus manos temblaban. «Tú eres un acuerdo comercial que se volvió inconveniente», sentenció Elvira, tomando un sorbo de su café. «Solo la estaba preparando para la transición. Deberías agradecérmelo». Ligia se levantó, sintiendo náuseas. No había justicia allí,
solo un nido de víboras protegiéndose entre sí. La manipulación era un gas venenoso que llenaba cada rincón de esa casa, de esa familia. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Sofía se volvió distante, temerosa. Una noche, mientras la arropaba, le preguntó con una vocecita quebrada: «Mami, tú te vas a ir como la mamá de Lucas, la que se fue a otra casa». Cada pregunta era una puñalada. Ligia sentía que caminaba sobre un campo minado emocional, donde cada paso en falso podía alejarla más de su hija. Mientras tanto, la traición de Evandro escalaba. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de la empresa desde su laptop, una alerta bancaria llamó su atención. Una transferencia inusualmente alta a una cuenta personal desconocida. El nombre del titular, Isabela Garcés. No fue una, sino varias. Sistemáticas. Metódicas. Evandro no solo estaba construyendo una nueva vida. La estaba financiando con el dinero de la empresa que ella había levantado con noches de insomnio y un esfuerzo sobrehumano. La estaba borrando, no solo de su vida personal, sino de su legado profesional. La estaba robando. El golpe de gracia llegó por teléfono. Era Elvira, su voz, melosa y triunfante. «Ligia, cariño, el sábado haremos una cena familiar, para celebrar el nuevo contrato que cerró Evandro. Es muy importante para la empresa. Tienes que venir, por supuesto. Hay que mantener las apariencias por el bien de Sofía, ¿entiendes?» Ligia se quedó en silencio, procesando la audacia. «Ah, una cosa más», añadió Elvira, como si fuera un detalle sin importancia. Evandro invitó a una amiga suya, una socia potencial, Isabela. Es encantadora, ya verás. Clic. La llamada terminó. No era una cena, era una ejecución pública, su ejecución. La iban a sentar en la mesa principal para que viera cómo su marido le entregaba su vida, su empresa y su familia a otra mujer. Esperaban que llorara, que gritara, que hiciera una escena y quedara como la esposa loca e histérica. Pero Ligia no se rompió. Algo dentro de ella, un núcleo de acero que había olvidado que poseía, se solidificó. El dolor se transformó en un frío glacial, en una claridad absoluta. Levantó el teléfono y volvió a llamar a su suegra. «Allí estaré, Elvira», dijo con una calma que desconcertó a la mujer al otro lado de la línea. «No me lo perdería por nada del mundo». Colgó el teléfono y caminó hacia su oficina en casa. Cerró la puerta con llave. Las siguientes 48 horas no las dedicó a llorar, sino a trabajar. No buscaba más pruebas de la infidelidad. Eso era un hecho doloroso, pero irrelevante. Buscaba pruebas del fraude. Con su acceso total como cofundadora, se sumergió en los servidores de Logística Evandro. El olor a café y a papel recién impreso se convirtió en el aroma de su venganza. Cada clic del mouse era un paso más hacia la verdad, y la verdad era mucho más sucia de lo que había imaginado. Descubrió las transferencias a las cuentas de Isabela, disfrazadas de pagos a proveedores fantasma. Encontró facturas infladas de servicios que nunca se prestaron. Halló correos electrónicos donde Evandro negociaba contratos fraudulentos para desviar capital a un proyecto personal que planeaba con su amante. La infidelidad era una herida en el alma. El fraude era un ataque a su legado, a su inteligencia, a cada sacrificio que había hecho. No preparó un discurso de esposa despechada. Preparó un dossier. Imprimió cada extracto bancario, cada correo comprometedor, cada prueba irrefutable del desfalco. Lo organizó todo en una presentación impecable, la clase de informe que presentaría ante una junta directiva hostil. Creó copias y las guardó en elegantes carpetas de cuero negro. Una para cada invitado clave de la cena. Los tíos que habían invertido capital semilla en la empresa. Los primos que ocupaban puestos gerenciales. Y por supuesto una copia especial, la primera de la pila, para Elvira. Mientras la impresora zumbaba llenando la noche de un ruido monótono y decidido, Ligia se miró en el reflejo de la pantalla apagada. Sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas, estaban encendidos con el fuego helado de la justicia. Ellos habían planeado una ejecución. No sabían que la que estaba a punto de ser ejecutada no era ella. El sábado por la noche, Ligia no entró en la casa de su suegra como una invitada. Entró como una reina reclamando su trono. Llevaba un vestido negro, de corte simple pero implacable,
que se ceñía a su figura como una segunda piel. No había joyas ostentosas, solo unos discretos aretes de diamantes que brillaban como trozos de hielo. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y severo, y su maquillaje era mínimo, resaltando la determinación en sus ojos. No parecía una mujer a punto de ser humillada, parecía una mujer a punto de firmar una sentencia. La atmósfera era densa, cargada de una alegría forzada. Evandro la recibió con una sonrisa que era puro veneno recubierto de azúcar, dándole un beso en la mejilla que se sintió como una quemadura. Elvira, triunfante, supervisaba todo desde la cabecera de la mesa, su mirada recorriendo a Ligia con una satisfacción mal disimulada. Y allí, sentada a la derecha de Evandro, estaba Isabela. Era más joven, con una belleza obvia y un aire de nerviosismo que intentaba ocultar tras una sonrisa tímida. Era el reemplazo, la versión más dócil y manejable que ellos habían elegido. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales y risas huecas. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido real en una sinfonía de falsedad. Ligia no comía. Observaba. Cada sonrisa falsa, cada gesto de complicidad entre su esposo y su suegra, era combustible para el fuego helado que ardía en su interior. Los tíos y primos, ajenos a la verdadera trama de la noche, hablaban de negocios, de política, del último partido de fútbol. Eran los jueces involuntarios de un juicio que estaba a punto de comenzar. Finalmente, llegó el momento del brindis. Evandro se puso de pie, levantando su copa de champán. Su discurso fue una obra maestra de arrogancia y autoindulgencia. Agradeció a la familia por su apoyo, habló de los nuevos contratos como si fueran logros exclusivamente suyos, y terminó con una dedicatoria que hizo que a Ligia se le helara la sangre. Y quiero brindar especialmente por mi madre, dijo, mirando a Elvira con devoción. Por su sabiduría, por su guía y por recordarme siempre dónde está la verdadera felicidad. La mirada que intercambiaron fue una daga directa al corazón de Ligia. Era el golpe final, la confirmación pública de su derrota. Pero antes de que las copas pudieran chocar, otra figura se puso de pie. Era Ligia. El silencio fue instantáneo, denso, expectante. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Evandro la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. Gracias, Evandro, unas palabras muy emotivas, dijo ella, su voz tranquila, casi melódica, cortando la tensión como un bisturí. Pero antes de brindar por el futuro, me gustaría que todos tuvieran el contexto completo del presente, para celebrar, como dices, el fin de un ciclo y el comienzo de la verdadera justicia. Con una calma escalofriante, tomó una pila de elegantes carpetas de cuero negro que había dejado discretamente a su lado. Como una valquiria en un campo de batalla, comenzó a moverse alrededor de la mesa. Delante de cada tío que había invertido capital, de cada primo con un puesto gerencial y, finalmente, delante de una pálida Elvira, depositó una carpeta. Por favor, dijo, volviendo a su sitio, ábranlas. Evandro intentó reír. ¿Qué es esto, Ligia? Un informe de la empresa, no es el momento ni el lugar. Oh, créeme, Evandro, respondió ella sin mirarlo, sus ojos fijos en los rostros de los demás. Es exactamente el momento y el lugar. El único sonido en la habitación fue el susurro de las páginas al pasar. Ligia observó la metamorfosis en tiempo real. La confusión en los rostros de los tíos se convirtió en incredulidad. La incredulidad, en una ira gélida y silenciosa. Las sonrisas se borraron. Las posturas se enderezaron. Si van a la página 3, continuó Ligia, su voz como un narrador imparcial, verán las transferencias sistemáticas a la cuenta personal de la señorita Garcés, aquí presente, disfrazadas como pagos a un proveedor fantasma. En la página 5, están las facturas infladas de un servicio de consultoría que nunca existió, y en la 7, los correos donde Evandro negocia la venta de activos de la empresa a un precio inferior al del mercado para financiar un proyecto personal. Es una mentira, gritó Evandro poniéndose de pie de un salto. Ella lo manipuló todo, está loca, está despechada. Pero su voz carecía de convicción, la evidencia era abrumadora, meticulosamente documentada. El tío Roberto, el principal inversor, levantó la vista de los papeles. Sus ojos, antes amables, eran dos trozos de acero. ¿Qué demonios es esto, Evandro?, siseó, su voz baja y letal.
Elvira estaba petrificada, su rostro una máscara de horror. Su plan se había desmoronado de la forma más espectacular y pública posible. Isabela, la causa de todo, se había encogido en su silla, pálida y temblorosa, antes de levantarse y salir de la habitación sin que nadie notara su ausencia. Se había evaporado como un fantasma. La familia, su supuesta red de apoyo, se volvió contra él como una manada de lobos. No se trataba de una infidelidad. Se trataba de dinero. De su dinero. De su legado. Lo habían acorralado. En medio del caos, Ligia sacó un último documento de su bolso, y lo deslizó sobre la mesa hacia Evandro. Eran los papeles que transferían la totalidad de sus acciones y su puesto como director general a ella. Firma, dijo en voz baja pero con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Firma, y no presentaré cargos criminales. Te irás de mi casa y de mi empresa esta misma noche. Solo con la ropa que llevas puesta. Es el único trato que vas a recibir. Derrotado, humillado, abandonado por todos, Evandro tomó la pluma. Su mano temblaba violentamente. El sonido de su firma rasgando el papel fue el sonido de su imperio desmoronándose. Fue el sonido de la justicia de Ligia. Ella no dijo nada más. No era necesario. Recogió su bolso, le dedicó una última mirada a las ruinas de su matrimonio y se marchó. La cabeza en alto. La espalda recta. Dejando atrás un coro de acusaciones, una familia rota y el hedor a traición. La ejecución se había llevado a cabo. Pero la víctima no había sido ella. La puerta de su oficina no era de caoba maciza, sino de cristal esmerilado. Sobre él, en letras plateadas y elegantes, se leía un nuevo nombre: Logística Vesta. Ya no era la empresa de Evandro. Era el santuario de Ligia. Habían pasado 8 meses desde la noche de la cena. La noche en que su palacio de cristal no se rompió, sino que ella misma lo demolió con la precisión de una experta. Su nuevo despacho, en el piso más alto de un moderno edificio en el corazón de Brickell, no se parecía en nada a la fría opulencia de su antigua casa. Era un espacio minimalista, bañado por la luz del sol de Miami, con paredes blancas adornadas con arte abstracto, y una sola fotografía en su escritorio de roble claro. Una imagen reciente de ella y Sofía en la playa, construyendo un castillo de arena, con la risa congelada en sus quizá rostros. Esa foto era su verdadero trofeo. La mujer que miraba por el ventanal ya no era la misma. Aún vestía con una elegancia impecable, pero sus trajes ya no eran una armadura, eran una elección. Había cambiado los tacones de aguja por unos más sensatos, y su sonrisa ya no era un escudo, sino una expresión genuina de una paz que le había costado todo, pero que ahora valoraba más que cualquier contrato millonario. La tensión en sus hombros había desaparecido, reemplazada por la postura erguida de quien sabe que es dueña de su propio destino. La transición no había sido fácil. Los primeros meses fueron una batalla legal silenciosa y agotadora. Hubo que reestructurar la empresa, lidiar con la desconfianza de algunos clientes y la lástima mal disimulada de otros. Tuvo que vender la casa, ese mausoleo de mentiras, y mudarse con Sofía a un apartamento más pequeño pero infinitamente más cálido, un lugar donde el eco de las risas llenaba los pasillos en lugar del peso de los secretos. Pero cada pequeña victoria le devolvía un trozo de sí misma: cerrar su primer gran contrato como única CEO. Recibir una llamada de su antiguo mentor, felicitándola por su valentía. Ver cómo Sofía volvía a ser la niña alegre y despreocupada de antes, ahora segura del amor incondicional de su madre. Una tarde, mientras hacían galletas en la cocina, Sofía la abrazó por la cintura y le dijo: «Mami, me gusta más esta casa, aquí siempre estás sonriendo». En ese momento, Ligia supo que había ganado la única guerra que de verdad importaba. De Evandro y Elvira sabía poco, y le importaba menos. El escándalo financiero, mucho más imperdonable que una infidelidad en su círculo social, los había convertido en fantasmas. El tío Roberto y los demás socios de la familia se habían asegurado de que Evandro no volviera a hacer negocios en la ciudad. Elvira se había recluido en su mansión, una reina destronada en un reino de porcelana y remordimientos. No sentía placer en su caída. Solo sentía indiferencia. Su energía estaba enfocada en construir, no en destruir.
Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en mantener una fachada perfecta, sino en tener el coraje de derribarla cuando se vuelve una prisión. Descubrió una libertad que nunca había conocido, la de tomar sus propias decisiones sin pedir permiso, la de definir el éxito en sus propios términos, la de ser simplemente Ligia, no la esposa de, ni la nuera de, solo Ligia. A veces por la noche, cuando el silencio del apartamento la envolvía, recordaba a la mujer que había sido, la que ignoraba las señales, la que se mentía a sí misma para mantener una paz artificial. Y no sentía lástima por ella. Sentía gratitud. Porque esa mujer tuvo que romperse en 1000 pedazos para que la que era ahora pudiera nacer de sus cenizas, más fuerte, más sabia, más auténtica. Su vida no era un cuento de hadas. Era algo mucho mejor. Era real. Tenía días de agotamiento, de dudas, de soledad. Pero ahora sabía que era capaz de superarlos. Había mirado al abismo, y no solo había sobrevivido, sino que había aprendido a volar. La historia de Ligia es un eco de tantas otras. ¿Cuántas veces nos convencemos de que las grietas en nuestras paredes son solo parte del paisaje? ¿Cuánto tiempo aguantamos en silencio, creyendo que la estabilidad vale el precio de nuestra felicidad? Su caída nos recuerda que tocar fondo no es el final. Es el lugar desde donde se toma el impulso. Porque a veces, el final de una historia no es una tragedia. Es una liberación. Reconstruirse no es volver a ser quien eras. Es convertirte en quien siempre debiste ser, con la fuerza de tus cicatrices como mapa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El teléfono sobre su escritorio vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un número bloqueado. Por un instante, dudó. Pero la curiosidad pudo más. Contestó. Una voz femenina, distorsionada y siseante, habló desde el otro lado. Disfruta de tu trono, Ligia, pero que sepas que el dinero que Evandro te robó no era solo para mí, era para gente muy peligrosa. Y ahora, ellos saben tu nombre. Clic. La llamada se cortó, Ligia se quedó inmóvil, el teléfono aún en su mano. La sonrisa de su rostro se desvaneció lentamente, reemplazada por una sombra de fría determinación. La paz que tanto le había costado ganar acababa de ser amenazada. Y supo, con una certeza helada, que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de frente. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.